Está bien, está bien. Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Entonces, vayan registrando su nombre. Vamos a iniciar la clase. No sé si hay alguna consulta, alguna duda, alguna sugerencia antes que Ingeniero, dice un compañero si podría dejarlo ingresar a la clase. ¿Cómo? No la escuché. Un compañero quiere ingresar a la clase. ¿Qué dice? Ahí ya está, ya entraron todos, ya está. Ya está, no hay problema. Ahora léelo, pueden ver que la reforma. ¿Cuál es el detalle? Muy bien, queridos jovencitos, entonces iniciamos la clase, siéntense bien, acomódense, mañana ya van a tener los apuntes, pueden adelantarse a mi clase, pueden ir haciendo porque todo el desarrollo de todos los temas está en esos apuntes, les va a permitir a ustedes inclusive adelantarse con el avance, ¿ya? Eso es muy bueno si ustedes se adelantaran a lo que yo doy clase. Y con eso se van a poder adelantar. Ya, entonces, miren ustedes, está así, ¿dónde está? Ah, bueno, primero, como les dije, como no hay para grabar, si ustedes quieren grabar, adelante, ustedes tienen el permiso para grabar, ¿ya? Aquí no puedo grabar porque no me permite esta situación aquí. Ya, miren jóvenes, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Miren, primero mostrarles. ¿Se escucha bien? ¿Está bien el tamaño de letra? No sé, ustedes díganme. ¿Está bien? La pantalla. ¿Está bien todo, no? Ahí está bien. Esto es lo que yo van a tener en su apunte así bonito. Todo lo que estoy hablando está escrito aquí y ustedes pueden, ¿cómo se llama? Complementar si quieren del libro. Un estudiante me decía, no sé si era de este grupo, me decía, ingeniero, yo tengo pues otros cuadernos anteriores, cualquier cuaderno. Quiero decirles, jóvenes, a mí no me gusta estar escribiendo en WhatsApp. Quiero decirles que yo le estoy haciendo comprar un cuadernito para que no es por el cuaderno, sino ustedes van a hacer un documento que han vencido cálculo. Por facilidad le estoy haciendo hacer en cuaderno porque es verano. En el semestre yo exijo un documento con normas técnicas de ingeniería. Ya entonces no se trata del cuaderno, no sé, tampoco no sean tan ridículos en decir que yo me puedo comprar un cuadernito, que no sé qué. Están en la universidad y están estudiando ingeniería. Yo por facilidad le estoy haciendo hacer un cuaderno el documento del cual van a tener algún rato para echar mano, qué han aprendido en cálculo y qué necesitan, ¿ya? Entonces, así está en detalle estos jóvenes, ¿ya? Así está en detalle, ahí está el práctico y eso. Ahora ya estamos en funciones de varias variables, igual aquí los números reales igual están explicados, está lo que he hablado de constante, de todo eso. Entonces vamos a empezar desde acá, jóvenes. Así está bien explicado en sus apuntes, ¿ya? Pero yo voy a hacer una explicación, una exposición de la siguiente manera. Listo, entonces empezamos. Acá está bien el tamaño. Ya, ahí estábamos. Definición de variable y constante. Atentos, por favor, ya saben, pueden interrumpir si es que quieren preguntar algo o agregar o aportar algo a lo que estamos hablando. ¿Ya? En ingeniería o en cualquier profesión es importante que nosotros tengamos con claridad la definición de variable y constante. Si yo quiero hacer un proyecto, si voy a abordar un negocio, si voy a hacer un trabajo de investigación, donde haga inversión, donde tengo que generar recursos, tiene que haber
producción, porque para eso uno estudia de ingeniero, no es para bonito, sino entonces inmediatamente cuando yo me planteo en hacer un proyecto, una investigación, un trabajo de producción, debo definir qué es variable, qué es constante. Porque todo trabajo que uno haga es movimiento de capital, es movimiento de dinero. Eso es en ingeniería, ¿ya? Entonces, yo debo definir con claridad variable. Yo se lo voy a definir y está escrito en sus apuntes, pero vamos a hablarlo con palabras sencillas y concretas. Variable matemáticamente está en todos los libros que dice, pues, es un símbolo no especificado que sirve para denotar a los elementos de un conjunto. Sí, ese conjunto pertenece a los reales y que utiliza las últimas letras del alfabeto X, Y, Z. Eso es lo que dice matemáticamente. Pero a veces uno no lo entiende así, ¿sí o no? Constante igual dice, es un símbolo no especificado que sirve para denotar los elementos de un conjunto unitario. Se denota con las primeras letras del alfabeto, A, B, C. Eso es lo que dice matemáticamente. Pero ya en la aplicación, fíjense, yo lo voy a definir variable con palabras sencillas y concretas. Y si no entienden, me dicen, por favor. Por ejemplo, variable se define como una magnitud. Ahora yo les pregunto para que me entiendan. Variable yo defino como una magnitud que tiene variación, que toma distintos valores con el tiempo o está sujeto a algo. Variable se define como una magnitud que tiene cambios, que tiene variación con el tiempo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué es magnitud? Contéstenme a ver, jóvenes. La unidad de medida que se va a usar. Exacto. Magnitud quiere decir medida, ¿ya? Yo voy a hablar de algunos ejemplos y si ustedes quieren aportar más, me van a decir y yo voy a premiar a los que están ganándose. ¿Listo? Atiéndanme si no entienden qué es variable, qué es constante, también díganmelo. Entonces lo vuelvo a decir. Su compañero hizo bien. Y además ustedes tienen que estar con el celular ahí en la mano y cualquier concepto que no se entienda o que yo les pida, inmediatamente ustedes entran al celular para ver, por lo menos que está en, ¿qué se llama? En Google, ¿qué se llama en eso? Lo que sale los conceptos directos, ¿qué se llama? En Google, ¿qué es lo que sale? Directo en Wikipedia, ¿no? Ahí sale, ¿no? Entonces, yo tengo que estar a la mano con mi celular. Antes nosotros, cuando no había celular, era con el diccionario. Y ahora con el celular, pues cualquier soncera se pide, ¿sí o no? Entonces, a ver, vamos a lo nuestro. Yo me tardo en estas cositas y yo en el examen pregunto así, defina con claridad variable y dé 10 ejemplos, ¿ve? Entonces, variable se define como una magnitud que tiene variación, hemos dicho que magnitud es una medida que tiene variación en el tiempo, toma distintos valores. Ejemplos para nosotros, después me dicen ustedes otros ejemplos: velocidad, aceleración, temperatura, densidad relativa, presión, humedad relativa, fuerza, peso. La velocidad, por ejemplo, cambia, ¿sí o no? La aceleración igual. La temperatura esta mañana estaba a 22 grados, ahora está a 35. Densidad relativa se refiere a distintas soluciones o líquidos o sustancias tienen distinta densidad que cambia con la concentración. La presión cambia, por eso se dice que la presión se expresa en porcentaje, 80%. La humedad relativa, ¿sí o no? La humedad relativa del tiempo. La fuerza está sujeta a la gravedad, el peso igual, son variables, son vectores, ¿sí o no? Y dentro de esas variables también yo tengo que saber definir variables dependientes y variables independientes. Variables dependientes son aquellas variables que dependen de lo que accione o lo que tome valor en otra variable, mientras la variable independiente no depende de ningún valor
¿ya? Por ejemplo, en otras palabras, la variable independiente es causa y la variable dependiente es efecto. Por ejemplo, si uno no se cuida en la alimentación, esa es una causa, el efecto puede ser enfermarse, ¿sí o no? Por ejemplo, una causa, decir, no hacer los prácticos ni los apuntes, el efecto de eso va a ser aplazarse en cálculo, ¿sí o no? Entonces, eso es más o menos entre variable dependiente y variable independiente, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tráfico en Santa Cruz depende o está en función de la cantidad de movilidades que hay o la mala organización, ¿no es cierto? Tiene una causa para un efecto, que haya un desastre en el tráfico. La contaminación, por ejemplo, es la variable dependiente. ¿Por qué hay contaminación? Por la mala instrucción en el uso de la basura, utilizar los vertederos, qué sé yo, ¿no es cierto? Son causas para que haya contaminación ambiental, ¿sí o no? También para que haya el calentamiento, por ejemplo, global, la temperatura cambió, son varias causas del medio ambiente, que cortamos los árboles, no cuidamos los pulmones que son los parques naturales, las aguas, etcétera, etcétera. Esas son causas. Entonces, entre variable dependiente y variable independiente son causa y efecto. La variable dependiente es la que depende de otra variable, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, eso es variable. Constante también podemos definir como una magnitud igual, pero que no tiene cambios, que se mantiene constante de acuerdo a unas condiciones o en el tiempo. Constante quiere decir que no se cambia. Matemáticamente, por ejemplo, hemos dicho pi, por ejemplo, decimos pi es una constante. ¿Por qué decimos constante? En aquel tiempo los matemáticos han determinado de un cilindro su radio es 3,1416 que se mantiene, ¿sí o no? La E de la base del logaritmo neperiano, la E de Eudal, de 2,718182, que han determinado los matemáticos. La velocidad de la luz es una constante. Y sin ir muy lejos, lo que siempre utilizamos en ingeniería, la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. La constante universal de los gases es 0,082, que está sujeta a una atmósfera de presión, 1 litro de volumen, 272 grados Kelvin y una masa de 1 mol. Entonces, ¿ves? La velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. La densidad del agua pura sin sales, por eso se llama densidad del agua pura del laboratorio, 1 gramo sobre ml. El día tiene 24 horas, el año tiene 12 meses, tiene 365 días, son fijos. El punto de ebullición, el agua hierve a 100 grados centígrados. Asimismo, hay otros líquidos que tienen una constante de ebullición. El punto de congelación, a 0 grados se congela el agua, ¿sí o no? Entonces, esas son constantes. Por ejemplo, ayer a los de económicas les preguntaba, ejemplo en su área, alguien me dijo, los impuestos, 13%, el salario mínimo vital, los bonos, etcétera, la matrícula universitaria por ahora es constante, ¿sí o no? Entonces, y a los de biología les pregunté, a ver un ejemplo de su área, y ellos me dijeron, el número de cromosomas en un ser vivo, excelente, esas son constantes que no van a variar, ¿sí o no? A partir de aquí, jóvenes, yo como ingeniero, estudiante de ingeniería, a su alrededor deben estar mirando qué es variable o constante. Por ejemplo, la casa, los edificios, por ejemplo, se llama inmueble, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no cambia, es una constante. Tal vez han escuchado ustedes activo fijo, por ejemplo, no una maquinaria, una computadora que ahí está activo fijo, no se va, esos son constantes que están en la oficina, por ejemplo, ¿sí o no? Entonces eso, a partir de aquí ustedes tienen que estar atentos qué es variable, qué es constante. ¿Entendido, jóvenes, qué es variable y es constante? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes?
¿Alguien puede dar algunos ejemplos más de variables? A ver, 13 ejemplos de variables de mes. Yo le voy a decir si está bien o está mal. Si me han entendido o quieren que repita el concepto. ¿Qué dicen, jóvenes? La que no. Una vez más, Inge. Variable se define como una magnitud que tiene variación, que toma distintos valores en el tiempo. Constante se define también como una medida o magnitud, pero que no cambia, se mantiene fijo. Por ejemplo, los números decimos que son constantes porque un 2 no hay otro parecido, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿alguien puede dar 3 ejemplos de variables de acuerdo a lo que me han entendido o nadie? ¿Quién se anima a dar otros ejemplos de variables? Yo le voy a decir si está bien o no, porque en el examen le voy a pedir 10 ejemplos. A ver. ¿Hay o no hay? Ejemplo de variable. No hay ejemplos de variable. De constante. ¿Quién quiere dar ejemplos de variable más? Si me han entendido, sí. La temperatura. Ya dijimos. La edad. Está. Otro. 3. A ver. El voltaje. La constante gravitatoria. ¿Cómo? Constante gravitatoria. No, pues esa es constante, por eso. La gravedad ya dijimos que es una constante. Otro ejemplo. Imagínense ustedes, a ver. Oye, no hagas así a tu papá. Ñoño. A ver. Así no. No. Es nuestro hermano. Ejemplo de variable. El tiempo. El tiempo es una constante, no es variable. El tiempo, no hay 9 horas, no hay otro, es constante el tiempo. El voltaje. Es constante, la longitud es constante. Ejemplo de variable, de constante. El peso. La fuerza. Ya dijimos que es variable, ya hemos puesto. La masa es constante. ¿Qué más? A ver. Ya no sé, 10 ejemplos ustedes se me inventan. ¿Listo? Yo voy a decir si está bien o mal. Por eso, ahorita es oportuno que ustedes lo que piensen, lo digan para que yo les diga está mal o está bien. Mientras en el examen ya es perdiendo o ganando puntos. ¿Sí o no? Ahorita es la oportunidad. ¿Alguien puede? ¿Ah? Volumen. El volumen es constante, ya dijimos. La altura. Longitud es constante. La edad. Por eso, los años, las horas, dijimos que eso es constante. Otro, a ver, digan. El auto en contabilidad se vuelve un gasto con el tiempo. No le entendí. ¿Es ejemplo de variable o constante? Variable. El gasto es variable, ¿verdad? Sí, es variable. El ¿Otro? precio. El precio. ¿Es variable o constante? Variable. Variable, correcto. Otro ejemplo. La El inflación. costo La de los nube. productos. ¿Cómo? La Las inflación. nubes, ingeniero. La nube. Variable, no son las mismas nubes. No, o sea, estamos hablando con la velocidad. ¿Ah? Velocidad en un país. La velocidad. La Hemos dicho. factura de luz. Posición. La factura de luz es variable o constante. Variable. Siempre Variable cambia. de acuerdo, está en función del consumo, ¿sí o no? Consumo. Perfecto, eso es un ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo, La batería del celular. variable o constante. Variable. Variable, o sea, así, ahora pregúnteme, porque mire, después yo le pongan 10 ejemplos y están pensando, y ahora díganme, por eso no necesito aprenderme de memoria, sino, a ver, la visita de su corteja es variable o constante. Variable. Variable. ¿Por qué? ¿Por qué es variable? No todos los días nos visitan. Eso, muy bien. Cuidado, no lo va a dejar su cortea por nada más. Qué triste. Ya, eso.
Ya, entonces es variable porque no está yendo todos los días, pero algunos son constantes, pues todos los días están firmes porque si no también corren peligro, ¿sí o no? Ya, otro ejemplo. ¿Las notas de un examen? Ya, ¿eso es variable o constante? Variable. Muy bien. Yo creo que está zanjado ese asunto, ¿ya? Entonces, variable constante. Ahora, con eso, nosotros vamos a ir a lo siguiente, de nuevo. Ya, ahora miren, voy a ir a lo siguiente. Ahora, miren, ya hemos definido eso. Ahora, miren. Ahora atiendan, funciones de varias variables. Ahora sí, recién entramos a varias variables. Aquí hay una pequeña introducción que está escrito en sus apuntes, pero aquí yo lo doy. ¿Por qué utilizamos nosotros funciones de varias variables? Es importante en la ingeniería utilizar funciones de varias variables, ya que es el uso cotidiano en toda profesión. Por ejemplo, en otras palabras puedo decir, este cálculo que nosotros estudiamos es el cálculo verdadero, no el cálculo 1, el cálculo 2, porque todo efecto es solamente de una causa, no es cierto, es de varias causas. Por esa razón se hace el estudio de funciones de varias variables, porque las funciones son relaciones que existen entre las variables independientes y la variable dependiente. Por ejemplo, vamos a ir a algunos ejemplos por qué nosotros utilizamos funciones de varias variables, no como en cálculo 1, y igual a f de x, porque eso es falso, no es verdad, pero uno hace en cálculo 1 para entrenamiento. Por eso el cálculo verdadero en toda su magnitud que se utiliza en ingeniería o en cualquier profesión es el cálculo multivariable, ¿ya? Entonces, por ejemplo, le decía, para que yo tenga buena salud, ¿qué causas ocurren? Tengo que hacer deporte, tengo que alimentarme bien, tengo que visitar al médico, tengo que dormir bien, etcétera, etcétera. Son causas para tener una buena salud, ¿sí o no? Ya estoy utilizando. No es solamente mi buena salud depende de lo que duerma, no, o de lo que me alimenta. Hay varias causas para tener una buena salud. Por ejemplo, otro ejemplo cerquita. La nota de cálculo para vencer solamente depende de una variable o no, de varias variables. Está dependiendo de los exámenes, de los apuntes, del práctico, de la asistencia, de su participación, ¿sí o no? Para el rendimiento de un jugador de fútbol, no solamente es su resistencia física, es su entrenamiento, su alimentación, sus cuidados médicos, etcétera, etcétera, ¿sí o no? Para el funcionamiento de un motor, de un auto, no solo depende de la gasolina, depende de la cilindrada, del que lo conduce, el modelo, el diseño, qué sé yo, ¿sí o no? Entonces, por esa razón es importante. En una construcción o una computadora funciona solamente de su memoria, no, hay varios del diseño, cómo está, de su memoria, de cómo ha sido fabricado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Eso es, por esa razón estudiamos funciones de varias variables que es importante en la ingeniería, ¿ya? Entonces, una función, dice, se puede expresar de distintas maneras. Uno, verbalmente, mediante una descripción, es la que estoy diciendo yo. El costo de un artículo está en función de la marca y del diseño. El volumen de un tanque está en función o depende del radio y de su altura. Para que una computadora tenga mayor velocidad, ¿depende de qué? Ustedes saben, ¿de qué depende? El procesador, la memoria. Exacto, de los componentes. El procesador, la memoria, etcétera, etcétera. Eso se llama describir la función de la computadora verbalmente, ¿ya? El celular, para que sea, tiene para comunicarse, tiene memoria, tiene para almacenar, para sacar fotos, para mandar WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿sí o no? Estoy expresando una función verbalmente. También una función dice que se puede expresar cuadros estadísticos, gráficos, son funciones, queridos jóvenes. Por ejemplo, yo aquí me he sacado un cuadrito de la pandemia.
Por ejemplo, eso es también mediante tablas estadísticas, tablas de datos, puedo expresar una función. Por ejemplo, aquí he puesto en el departamento, en Bolivia, estoy analizando 4 variables. Los casos confirmados de COVID, los decesos confirmados por el COVID por departamento, los pacientes que se han recuperado de COVID, los casos activos. ¿Viste? Estoy tomando 4 variables para una variable dependiente que es la pandemia en Bolivia. ¿No es cierto? Entonces, esto también es función. La pandemia en Bolivia depende de esto o esto me muestra que es pandemia, ¿no es cierto? ¿Sí o no? El brote del coronavirus en Bolivia, en Bolivia. ¿Qué variables estoy tomando en cuenta para ver el brote? La cantidad de casos confirmados, la cantidad de decesos confirmados, la pacientes recuperados, casos activos. ¿Entendido? Entonces, otra forma de expresar una función. Ya estas cositas creo que no están en sus apuntes, por ejemplo, yo lo estoy hablando. Ya, entonces por esa razón tomen en cuenta, por eso le he dicho a algunos, si quieren grabar la clase, grábenla, tienen permiso. Ya, algunos sin permiso ya nomás graban, ¿no? Pero bueno, no importa. Otro, algebraicamente una función se puede expresar mediante una fórmula. El volumen de un cilindro, el área, el perímetro, qué sé yo. También una fórmula es una función. El volumen está en función del radio y de la altura. ¿Ya? Es otra forma de expresar la fórmula. Otra forma de expresar también es mediante curvas de nivel. Curvas de nivel son cortes que se hace a la función y resulta que se puede graficar en el plano y nos indica muchas cosas. Por ejemplo, en curvas de nivel en la agricultura, estas cositas, por ejemplo, no es por bonito que se hace, sino se hace estas curvas cuando el terreno tiene pendiente y para que el agua no se lo lleve la tierra, se hace de esta forma. En economía se utiliza las curvas de igual costo. Por ejemplo, si quieren de vestimenta, de alimentos, de productos farmacéuticos, tienen el precio igual, entonces se compara las curvas. Curvas de elevación, de nivelación, puede hacer curvas de circuitos eléctricos, de un equipo electrónico, de una computadora, de una cámara de sacar fotos, de un procesador, también estas curvas de acuerdo al funcionamiento. Es otra forma de expresar también una función. ¿Listo? Esas son algunas formas. Ahora, yo antes de ir a la definición de función, yo quiero que me entiendan algo. Ya, y así se van a acordar de mí cuando ¿cómo se llama? No es porque se acuerden de mí, sino que para que ustedes, digamos, no me aprendan de memoria el concepto de función, sino yo debo entender qué quiere decir función. A ver, antes de hablar de eso, en cálculo 1 ustedes han definido función. ¿Alguien me puede decir cómo se define una función a una variable? Así de entrada. Si no, no me importa que si nadie se acordó. ¿Quién me puede definir cómo se define una función a una variable? ¿Hay alguien que puede decir eso? Voy a dar puntos al que me conteste. No contesta nadie. A ver. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Defina función de una variable, como en cálculo 1. Una serie de reglas. No, a ver, lo que se le ha quedado. No le he dicho, si quieren busquen el celular, pero díganme por qué lo han leído o por qué entienden por lo que leen. ¿Cómo entienden una función en cálculo 1? No estoy hablando de cálculo 2. ¿Cómo se define? Ingeniero. A ver. Sería aquella relación matemática entre una variable dependiente y otra independiente. Por ejemplo. Variable X y Y. Eso es pues en matemática, pero o sea, vamos a ir a la realidad. Ya sabemos X, Y. Por eso, escúchenme bien lo que voy a hablar yo. Yo enseño en cálculo 1 igual, pero a veces no le entiendo. No es, o sea, tienen que entender qué es función. A ver,
Yo le voy a decir algo. ¿Cuándo ustedes utilizaron la palabra función? No le estoy hablando de cálculo 1, nada. ¿Cuándo se utilizó? ¿O nunca la utilizaron o escucharon la palabra función? ¿Alguien me puede decir? Relájense, díganme, no, se van a aburrir sino de solo escucharme a mí. Bueno, A ver. en programación, cuando decíamos función, es porque íbamos a mostrar un resultado. No se cambiaba, pero sí se daba un resultado. Así que sí sería... No le entendí nada. A ver, ¿cuándo usted escuchó la palabra función? A ver, diga. Cuando solamente damos a conocer un resultado. Cuando todo lo que se realiza da un resultado, pero no cambiamos los valores. Ya. No, más que eso, ya está bien eso, pero más que eso yo le digo así en la vida real. En la vida, Para- la palabra En cálculo 1 sacábamos el dominio de una función, era cuando diseñábamos, por ejemplo, en el gráfico x y y, x cuadrado más y cuadrado, y era una línea, y sacábamos el dominio, que era su determinado rango que ocupaba en el espacio, los reales, salía. En el plano será, ¿no? En el plano, exactamente. Ya, pero eso es Ingeniero, matemática. En, Está bien. en la ¿no? vida real sería la utilidad de una persona, de una cosa. Por eso se dice en función de qué o esa persona cumple esa función, digamos, o esa cosa o ese objeto. Por ahí vamos ya. Por ejemplo, en una oficina, la secretaria... Yo tengo un ejemplo, ingeniero, función, que sería ¿verdad? una actividad particular que cumple una persona. Ingeniero, Ya, yo tengo un ejemplo. Por ejemplo, en un partido de fútbol, ¿no? Ejemplo, ya. un delantero, su función de delantero es hacer goles, pues, ¿no? Algo así. Ya, eso está más bonito ya. En un equipo, en un partido de fútbol, el delantero cumple una función de hacer goles. ¿Por qué será que para hacer goles él hace solito, sin cancha, sin nada? ¿Con quién tiene relación para hacer goles? Les pregunto. Con la cancha, el balón, el equipo. Con la pelota. El equipo, pues además compañeros también, ¿no? Eso, muy bien. Entonces, para que cumpla una función, él se relaciona con su equipo, con su compañero de fútbol, con el director técnico, la cancha, el equipo contrario, el arco, ¿sí o no? Se relaciona con... Pero está cumpliendo una función de hacer goles. Muy bien. Está bien. Así quiero que me entiendan. Yo de X, Y, eso está en cualquier libro, ¿sí o no? Yo tengo que entender qué es una función. Ustedes han escuchado, miren, yo este ejemplo siempre lo digo yo. ¿Por qué se dice función del circo? Esta noche hay una función en el circo. ¿Por qué será que se llama función? Pregunto, ¿por qué se llama función del circo? Su función es entretener. Ya, es una función. ¿Cuál es el objetivo del circo? Entretener, hacer reír. No, está bien eso, pero hay otro más importante. Recaudar dinero. Eso, muy bien. La función del circo es una función de ganancia, de plata. Recaudar dinero. Eso. ¿Qué se llama eso en la técnica? Se llama utilidad, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, el circo tiene como objetivo la utilidad de ganar dinero, ¿ya? Ahora, ¿por qué decimos función? Para ganar dinero, ¿con quiénes se relaciona? ¿Qué hace para ganar dinero? Los artistas tienen que ser buenos, el precio, la infraestructura, ¿sí o no? ¿Está bien? Por esa razón se llama función para entretener al público, pero al entretener está ganando porque han pagado su entrada, ¿sí o no? ¿Está bien? Ahora yo le voy a decir, ya vamos por ahí. Para que haya utilidad en la función del circo, depende, esa es la variable dependiente, es la utilidad. ¿Depende de qué?
de los artistas, de la infraestructura, del costo de la entrada, la hora, qué sé yo, sí o no, ¿no es cierto? Entonces, en conclusión, podemos decir que una función es una relación, ¿ya? Es una relación entre las variables independientes y la variable dependiente. Por esa razón estudiamos cálculo multivariable, que dice el circo es una función donde la variable es una relación entre la variable dependiente, que es la utilidad, está en función de los artistas, de la infraestructura, o sea, la forma, y del costo de la entrada, ¿sí o no? Entonces, una función se refiere a una relación, pero ¿relación de qué? De intercambio. Por ejemplo, entre las variables. Por ejemplo, en cálculo 1 decíamos, una función a una variable se define como una relación entre la variable dependiente y la independiente. Es 1 a 1, por eso se llama función a una variable. Y eso es mentira, porque la variable dependiente siempre depende de varios valores. Entonces, en conclusión, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo lo defino función así con mis propias palabras, no matemáticamente? Matemáticamente, una función es una relación inyectiva, biyectiva, sobreyectiva, sí y solo si pertenece a los reales tiene que ser una relación unívoca. Así dice en todos los libros. No le entendí nada, ¿sí o no? Pero así lo podemos definir, miren. Función de varias variables, obviamente, se define como una relación entre la variable dependiente y sus variables independientes, donde para cada uno de los valores de la variable independiente le corresponde un solo valor a la variable dependiente. Por ejemplo, digamos, la utilidad del circo, tengo buenos artistas, buena infraestructura y el costo es bueno, entonces la utilidad va a ser buena. ¿Ve? El efecto de cada uno. Entonces, función se define como una relación entre las variables, ¿ya? Y aquí yo se los escribí bien, fíjense, entiendan. Aquí está. Ahí está. Miren, definición de función de varias variables. Así quiero yo, siempre pregunto en el examen y en los repechajes. Fíjense, quien no sepa esta definición, ¿para qué estamos? Se define como una relación entre la variable dependiente y sus variables independientes, donde para cada valor de cada una de las variables independientes le corresponde un solo valor a la variable dependiente. Y entonces matemáticamente podemos decir una función W está en función de X1, X2, Xn, donde W es la variable dependiente y las variables Xn son las variables independientes. Esta es una forma de expresar una función multivariable, es una relación. Si nosotros queremos una función de dos variables, f es una función de terna que pertenece a los reales al cubo, tal que z está en función de f de xy, donde xy pertenece al dominio de la función. ¿Qué quiere decir? Z igual a f de x, se lee que la variable z está en función de la variable dependiente xy. ¿Ya? Así se define función. Entonces, se había definido como una relación entre las variables independientes y la variable dependiente, donde para cada valor de las variables independientes le corresponde un solo valor. ¿Entendido? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? Ahora, algunas veces yo les pregunto y se lo aprenden de memoria el concepto porque yo les he exigido. Pero yo les dame un ejemplo. Y entonces el ejemplo dice, X, Y, Z, mal. Yo estoy diciendo un ejemplo real.
Ahora atiendan acá. Atiendan acá. Voy a poner en el examen, yo pido 10 ejemplos también de esto. Miren. Ejemplo de funciones. ¿Ya? Atiendan, yo voy a poner estos 2 ejemplos. Y el que quiere ganarse 5 puntos me va a decir así. Y así quiero ver escrito en el examen bonito. Por eso vamos a hacer presencial. Mi primer ejemplo es el siguiente. Si no entienden, me dicen. El volumen de un tanque cilíndrico. ¿Saben un tanque cilíndrico cómo es o no? ¿Saben o no? Los que llevan agua. Sí, pero ¿cuál? El turril es un tanque cilíndrico. Eso, ahora a partir ya no van a decir turril ustedes. Cilindro se llama, ¿ya? El volumen de un tanque cilíndrico está o depende del radio y la altura, donde se escribe B en función de R y H, donde el volumen es la variable dependiente, el radio y la altura son la variable independiente. Así quiero ejemplo en este instante. Ya en su hojita vayan y el que quiere ganarse punto me va a decir. Así como estoy diciendo. El volumen de un tanque cilíndrico está en función del radio y la altura. El volumen es la variable dependiente, el radio y la altura es la variable independiente. Otro ejemplo. Vayan pensando su ejemplo de su trabajo, de su familia, de su hogar, de su corteja, de su negocio, de no sé, vayan poniendo de la computadora, el área donde trabajan, no sé. La producción en una fábrica depende del capital invertido, la materia prima y el personal calificado, donde Q es la variable dependiente, el capital, la materia prima y el personal calificado, las variables independientes. ¿Entendido? Esos son ejemplos y así se escribe. Así quiero en el examen 10 preguntas, 10 así, 10 ejemplos de funciones, nada de X, Y, Z, así como estoy poniendo. Por ejemplo, los agrónomos me dicen un ejemplo de función, les digo, y ellos inmediatamente contestan. El rendimiento de la soya depende de la semilla, de los cuidados y de la época de siembra. Ah, el rendimiento es la variable dependiente. La semilla, la época de siembra y los cuidados son la variable independiente. Así hay varios ejemplos, ¿sí o no? La nota de cálculo 2 depende, en verano, la nota de cálculo 2 depende de los exámenes, de los prácticos, de los apuntes. 3 variables. La variable dependiente es la nota de cálculo 2. Y las variables independientes, los prácticos, los apuntes y los exámenes. ¿Sí o no? Si yo le doy valores, presento mis prácticas, hago mis apuntes, doy buen examen, entonces la nota final de cálculo va a ser buena. ¿Sí o no? Pero si doy mal, mal la nota final. Entonces la nota final está en función de esas variables. ¿Entendido, jóvenes? ¿Entendido? ¿Qué dicen? ¿Está bien? Ingeniero. Ya, ahora les doy 1 minuto de fama. 3 personas quiero su participación para que se ganen puntos diciéndome cuál un ejemplo de función así como he dado. O quieren que repita. O no han entendido. Ingeniero, yo tengo una. Ya, meta. Vamos. Ya. Nombre. Ingeniero, me llamo Alex Escobar González. Ya, Alex Escobar, a ver, depende. Ya, meta. Ya, yo lo he hecho más que todo en el tema de contabilidad. Ya, Nos meta, dice meta. que el interés de un préstamo depende del capital inicial, del tiempo y del interés. En este caso, el interés sería la variable dependiente, el capital inicial, la variable independiente, el tiempo, variable independiente, y la tasa de interés, la variable independiente. Muy bien. Y tener que ir IF de tanto cuando ya hagamos examen, ¿no? Muy bien. Te has ganado 5 puntos, Escobar González. Mándele un mensaje a la ingeniera Carla diciendo que se ganó 5 puntos al responder función. ¿Ya? Está bien, grabando. Inge. Muchas gracias. Ya. Otro más, 2 más hay para 2 participantes. Vamos, ¿quién? Ingeniero, ¿podría ser
Tatiana Lara. No, los Podría- ingenieros nunca dicen puede ser. ¿Es o no es? ¿Ya? Ya. Ya, a ver. Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, el precio de algunas frutas que dependen bastante de la producción y de la demanda que tienen los mercados. Ya. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Falta. La variable dependiente sería el precio y las independientes de la producción y la demanda. Ya, muy bien. Has hecho solamente un ejemplo de una función de dos variables, ¿no? La demanda y la producción es la venta de fruta. Muy bien. Está bien, te has ganado 4 puntos nomás porque no está tan bonito. Ya, Tatiana, te has ganado 4 puntos. Mandale mensaje a la ingeniera Carla. ¿Otro más hay abierto para uno más? Yo, ingeniero. Yo, ingeniero. A ver, nombre primero, Valeria, ¿cómo es? Sí, Valeria Vanega. Por ejemplo, en la universidad, el rector es dependiente y los decanos es independiente, los alumnos independientes y los profesores independientes. Ya, entonces, porque el rector depende de los alumnos, porque, por ejemplo, algo claro puede ser que el rector decida algo sobre la universidad o decida se cierra y todos los alumnos, todos los profesores dicen no o tienen otras opiniones diferentes. Ya, entonces lo vamos a acomodar, ¿ya? Lo vamos a poner así. La gestión del rector depende de la participación o depende del apoyo de los estudiantes, de los profesores y de los administrativos, ¿sí? La variable dependiente va a ser la gestión del rector, está en función de los decanos, de los docentes y de los estudiantes, ¿verdad? Así vamos a poner. Entonces, la variable dependiente sería la gestión del rector, que está en función de las variables independientes, como es los decanos, los estudiantes y los docentes. Muy bien, no está muy clarito, pero ya te has ganado 3 puntos. Ya, Valeria Vanegas. Ok, Inge. Mande su mensaje. Última participación. ¿Quién va a participar? Yo también. Yo. Alejandro. Sí, ingeniero. Alejandro, vamos. Ya, puede ser la aceleración de un objeto. De la variable independiente. La variable dependiente es la aceleración. Y las variables independientes son la velocidad final, la velocidad inicial y el tiempo. Ya, muy bien. Entonces, la aceleración F, tanto en el examen ya lo pone bonito, ¿no? Bien. Está bien, Alejandro, te has ganado 5 puntos. Envía tu mensaje en estos instantes. Ya. Otra última. Ya. ¿Quién más? García, profe. Yo quiero. Alejandro. A ver, una dama. ¿Quién es esa dama? A ver. Yo, Ángela Zamora. Ya. Ángela y después el otro compañero ya será. Ya. A ver. Ya. La calidad de una computadora depende del RAM, el almacenamiento y el procesador, donde la calidad es la variable dependiente, el RAM, el almacenamiento y el procesador serían las variables independientes. Muy bien. Andrea te llamas, ¿no? Me llamo Ángela. Ángela, Sí. te has ganado 5 puntos. Envía tu nombre, apellido. Muy bonito tu ejemplo. Ya, último participación. ¿Quién más era? Yo, ingeniero. ¿Quién? Ingeniero. Ya, métale, nombre. Por ejemplo, la producción de una empresa depende de las personas, del producto y la ganancia de Más o menos. Lo podemos hacer mejor. La utilidad depende de la materia prima, del producto y de la inversión, puede ser. Digamos. Más o menos tu ejemplillo no está claro, pero para el examen ya quiero que lo pongan muy bien. Te has ganado 3 puntos nomás. ¿Cómo es tu nombre? González Ferrufino.
Ya, muy bien, envíen ese mensaje. Ahora sigamos adelante, vamos a seguir ganando puntos, ¿ya? ¿Está bien? Entonces ya está claro. Ejemplo de función, hemos dicho, ya me gustó su ejemplo de la computadora que depende de la RAM y no sé qué más, muy bonito, ¿ya? Pero yo quiero que escriban en el examen así como estoy, como he puesto yo acá mi ejemplo. Perdón. No está. Yo quiero que pongan y escriban así los que han dado su ejemplo. Ya, ahí está, así quiero el ejemplo, ¿ya? ¿Está bien? Así quiero que pongan su ejemplito bien escrito. Muy bien. Ahora, atención. Apaguen su micrófono, por favor. Estamos yendo lento, pero seguro, ¿no es cierto? ¿Ya? O se están aburriendo, no se depende de ustedes. Ya, atiendan ahora. Miren, ahora voy a hablar de la función en un punto. Simple y concreto. Esta es una máquina. Ustedes han visto en el cuarto anillo de la Virgen de Cotoca, el trapiche. Aquí entra la caña y aquí sale, ¿qué sale? El jugo de caña. Azúcar. El jugo de caña. Alcohol. Exactamente. Aquí entran las cañas, la máquina lo muele y saca el jugo, ¿sí o no? Pero entró aquí caña, ¿no es cierto? ¿Y qué salió? Jugo, ¿no es cierto? Entonces, ya, ahora una función en un punto dice que se compara como una máquina. ¿Qué dice? Matemáticamente, una función en un punto significa asignarle valores a las variables independientes, ¿ya? De manera que pueda obtenerse un valor para la variable dependiente, ¿ya? Se compara con una máquina, dice que tiene entradas y salidas. Por ejemplo, ahora voy a ir a mi ejemplo y ustedes, el de la computadora, me dice, el que dio su ejemplo me va a dar sus valores, ¿ya? Por ejemplo, mi ejemplo de mí va a ser el volumen de un tanque, dije yo, está en función del radio y de la altura. Pero cuando dice función en un punto, al radio ya le doy 5 metros. A la altura le doy 8 metros, entonces voy a tener el volumen de un tanque. En, por decir, 270 metros cuadrados. ¿Sí o no? O metros cúbicos, perdón. Entonces, función en un punto significa asignarle valores a las variables independientes. De manera que voy a tener un valor a la variable dependiente. ¿Ya? ¿Está bien? Por ejemplo, igual, su ejemplo de la computadora, ¿cómo era? A ver, decime cuál era tu variable dependiente. La calidad. La velocidad de la computadora. La calidad, perdón. Estaba en función de la memoria RAM, el almacenamiento y el procesador. Exactamente. Si yo compro un procesador, no sé, tiene sus medidas, el almacenaje y también el RAM tiene sus medidas, entonces va a ser una máquina de buena calidad, no es como esa que regalaron a los estudiantes, una buena, ¿sí o no? Entonces se mide por eso. Entonces ya le estoy asignando valores. Igualmente, si yo digo una función en un punto para cálculo 2, digamos, la nota final, en prácticos tuve 10 sobre 15, en apuntes 15 sobre 15, en los exámenes 30, entonces voy a tener una nota porque ya le estoy dando valores a las variables. ¿Ya? ¿Está bien? Eso es función en un punto. Pero matemáticamente es así. Atiendan acá. Por ejemplo, esta es una función, ¿ya? F de X y Y me dice determinar F32 y F de menos 1, 5. ¿Qué quiere decir F32? No quiero que me estén diciendo cuando yo le digo en el examen, calcule F de 32. ¿Qué es eso? Me están preguntando. Cuidado. Significa que calcule F32 y F5. Vamos a la solución. ¿Qué significa F32? Significa pues que yo le asigne 3 a X y 2 a Y. Y de manera que pueda hallar Z reemplazando en la función. Entonces, aplicando la función en un punto, reemplazo 3 al cubo, 3 al cuadrado, 2 a la cuarta, menos 3,
y mi resultado es 1061. No sé si este es el valor, pero ustedes sacan un calculador. Y f de menos 5,1 significa pues que a x le doy menos 1 y es 5 y reemplazo y me da 94.374. Eso es función en el punto matemáticamente. ¿Entendido? ¿Ya? Ahora esto lo puedo hacer en el derive también. En el derive lo puedo hacer así. Por ejemplo, vamos a copiarnos a ver qué dice. Aquí está. Nos vamos a copiar para hacerlo en el derive. Ahí está. A ver, ¿qué significa eso? Así. Aquí está. Así van a hacer. Vamos a hacer acá. Esta es una facilidad. Copio entonces aquí la función f de x, y, 2 puntos igual. Entonces, aquí f paréntesis como función. Escriba como función, le digo, ¿qué es eso? Están x al cubo. X al cubo más x. Ya les dije, pueden utilizar este derive o pueden utilizar el GeoGebra también si quieren. Ya, si quieren utilizar cualquiera. X a la cuarta menos x y a la 6. Y a la 6 más y a la 7. Ahí está, así. Ahora sí. Voy a calcular yo F32. Vamos a ver si está bien. Entonces, usted aquí, sustituir variable. Para X, ¿cuánto? 3. Para Y, ¿cuánto? 2. Entonces, simplificar. Y eso me da 107, me da ya no sé qué, había sacado un valor. Vamos a ver para el otro punto. Sustituir. Menos 1. Menos 1 para X. Para Y, ¿cuánto? Para Y, 5. Con simplificar, me da 94.300. Eso sí está bien. Fíjense así. Mientras que yo tengo que hacer así, reemplazando a mano. ¿Verdad? Ahora, vamos a ir un poco a la aplicación. Ahí está. Esto también es función en el punto. Dice, se desea calcular el volumen, que es la variable dependiente, de un silo. ¿Quién conoce un silo de ustedes? ¿Conocen silo? No. ¿Dónde Yo, han ingeniero. visto un silo? Sí, ingeniero. En la almacenadora de soya. ¿Dónde? De la ¿Dónde? planta de aceite. Al ir al norte, en Pailón. Guardia, al ir a Cotoca, en el puente, al ir al lado de Valle Grande. De ida a Cuatro Cañadas. A Cuatro Aquí en Cañadas. Montero hay, Este es en un Montero silo. hay muchos silos. Dice, se desea calcular el volumen de un silo. Así va a ser en el examen, cuidado. Se desea calcular el volumen de un silo que tiene la forma de un cilindro circular con un cono superpuesto. Apaguen su micrófono, por favor. De manera que la altura del cilindro es 10, el radio es 5 y la altura del cono 3 metros. Aquí para mí el volumen es la variable dependiente. Entonces aquí, datos y esquemas. Dibujo mi silo que está en Cuatro Cañadas o donde sea. Entonces el volumen está en función de la altura del radio y la altura del cono. R vale 5, H es 10, H chica 3 y el volumen F de 10, 5. El volumen del cilindro es eso y el volumen del cono es eso. Entonces escribo la función, sería el volumen del cilindro más el volumen del cono es pi r cuadrado más pi r. Función en el punto, reemplazo los valores y voy a tener el volumen que es 275. Entonces en conclusión decimos que el volumen del silo es aproximadamente 264 metros cúbicos. ¿Entendido? Esa es función en un punto, aplicación. Estos ejemplos están en el libro. Ya van a ser en el libro de Stewart. Otro ejemplito, fíjense. Se desea determinar la cantidad en metros cuadrados
de una lámina de acero que tenga la forma de una caja rectangular abierta en la parte superior, 8 metros de largo, 3 metros de alto y ancho 5 metros. Además, determinar cuál será el costo del material si cuesta $5 el metro cuadrado. Bueno, aquí, entonces, para empezar, la altura es 3 y esta es. Entonces, el área está en función de la ancho, largo y alto, ¿ya? Ahí está. Por ejemplo, la base es XY, los costados XYZ, YZ aquí. Entonces, sumamos y esta es la función. Área en función de X, Y, Z. La función reemplazo en el punto 5 para X, 8 para Y y para Z3. Entonces, el área es 118 metros cuadrados. Aquí está mal, 1 metro cuadrado, no es metro cúbico, $5. Entonces, el costo de ese recipiente es $590. ¿Ya? Entonces, así se llama también función en un punto. Muy bien. Ahora vamos a hablar de dominio de una función. ¿Qué es el dominio de una función? No es como en cálculo 1. Fíjense, el dominio de una función se define como una región cerrada, esta sombra, que se proyecta la gráfica de la función en el plano XY. O sea, es la sombra. Por ejemplo, esto está proyectando acá. Eso significa el dominio, es una región cerrada. Para todo XY pertenece el dominio a los reales. Y ahora, ¿cómo hacemos el cálculo de dominio? No necesito hacer gráfico, no necesito hacer nada. Atiéndame cómo yo lo explico según Eudal Avendaño. González lo clasificó en casos para que sus estudiantes del grupo de cálculo 2 puedan entender y puedan identificar inmediatamente. Y no es necesario aprenderse los casos, sino es identificar la función. ¿Qué significa calcular el dominio? Calcular el dominio significa determinar la región o área que permite asignarle a las variables independientes de la función. Generalmente se determina una región cerrada que está proyectada en el plano XY. ¿Ya? Caso 1, ¿cómo determinamos? Según yo, ¿cómo identifico? Caso 1. Si la función tiene una forma racional, o sea, así como esta, fraccionaria, ¿ya? Variables arriba y variables abajo, entonces se debe hacer la función del denominador distinto de 0 y determinar qué puntos de la gráfica hacen 0 al denominador. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí hay un ejemplo. Esta es una función racional, no me interesa el numerador, el denominador, ¿sí? Entonces, así en estos pasos, así me van a hacer su práctico. Quiero ver así, no quiero ver un desastre. Por eso le estoy mostrando algo bonito, ¿sí o no? Yo en mi forma de enseñar procedimiento. Primer paso, cálculo del dominio. Hago distinto de 0 y despejo XY y esto es una hipérbola. Eso lo grafico en el plano. Ahí está en el plano XY. ¿Ya? Y luego lo escribo. Dominio de la función para todo XY tal que esta función distinto de 1 donde XY pertenece. Estos son los 3 pasos que se hace para calcular el dominio de una función. ¿Entendido? ¿Ya? Ahora, fíjense, si no es así, este caso 2. El caso 2, ¿qué dice? Si la función tiene una expresión irracional o raíz cuadrada, que es la función, se hace el radicando mayor o igual que 0. O sea, esto se hace mayor o igual que 0, se resuelve la inecuación y ese es el dominio, el área. No es de menos infinito a más infinito aquí, es área. Ahí, por ejemplo, calcular el dominio de esa función. El radicando hacemos mayor o igual que 0, despejamos XY y este es el dominio. Y escribimos la función para todo XY.
Aquí es más, por favor, no se van a olvidar, me equivoqué aquí. Mayor o igual que X, más positivo. Porque, ¿ya? Y si quieren hacemos esto, miren el derive, vamos a hacer. ¿Ya? Pero estos 3 pasos son importantes. ¿Ya? Miren, vamos a hacer acá. Ahí está, vamos a borrar todo lo que... Mayor que no sé cuánto era, me olvidé ya. Mayor que 4, ¿ya? Por ejemplo, X cuadrado más Y, no es necesario hacer en computadora, pero yo lo hago para que se vea bonito. Menos 4, mayor o igual. Aquí está. Mayor o igual que 0. Ahí está. Despejamos, resolver, presión, X, y eso es. Y este es el dominio ya. X cuadrado más Y cuadrado mayor que 0. O sea, es una circunferencia de radio 2 mayores que 0. Graficamos en el plano. Ahí está. ¿Viste? Y ese es el dominio. Ahí está, lo que estaba diciendo. Entonces el dominio, si quieren otro color. Ahí está. Otro color. Lo que estaba. Ese es el dominio. Ya, entonces el dominio de una función se determina así, el área. ¿Ya? Muy bien. Caso 3. Si la función tiene una expresión logarítmica, quiere decir que la función está en el argumento, se hace la función mayor que 0. Por ejemplo, aquí, y menos x más 2 mayor que 0, entonces y menos x mayor que menos 2. Lo graficamos en el plano como estamos haciendo y luego se escribe el dominio. ¿Ya? Muy bien. Resumen de las condiciones. En toda función se debe analizar qué son impedimentos que no permiten que el dominio sea todo lo real. Número 1, si la función es fraccionaria, el denominador se hace distinto de 0. Si es con raíz cuadrada, mayor o igual que 0. Si es logaritmo, mayor. Así como he hecho anteriormente, así es que se desarrolla. Ahora, ¿qué pasa si en una función no existe ninguno de estos 3? Es la nota, si quieren, no sé si está ahí la nota. Entonces, si en una función no existe ninguno de estos, el dominio de la función es todos los números reales. El plano de todos los números reales, no es de menos infinito a más. El dominio se considera todo el plano de los números reales. Y ahora, ¿qué pasa si existe en una función 2 o más de estas condiciones? Por ejemplo, aquí, ahí está. Aquí tiene una función, otra. Entonces, cada uno se calcula por separado y luego se hace la intersección como este, y este es el anillo, que hay la intersección del dominio 1 y dominio 2. Aquí hay otro, por ejemplo, este que es una circunferencia, este es una hipérbola, en todo el dominio la intersección ahí. Eso sería en cuanto a dominio joven. Las gráficas de las funciones son de esta forma. Por ejemplo, ¿cuál sería el dominio de esta función? Todo el plano de los números reales porque no tiene raíces. Esto igual. Entonces, ya. Ahora las curvas de nivel para cerrar ya funcionan. ¿O hay alguna duda en dominio si ustedes quieren preguntar algo para que yo pase ya a las gráficas y las curvas de nivel? ¿Qué dicen ahora? Curvas de nivel. ¿Qué son las curvas de nivel? Las curvas de nivel se define como la intersección de la función superficie con los planos constantes horizontales dados en Z. Y se denota de esta manera. F de X y igual a K, donde K pertenece a los reales desde menos K pasando por 0 hasta más K. En la aplicación ya, por ejemplo, esto, ¿dónde han visto esta foto ustedes? ¿Alguien ha visto esta foto? Es real.
¿Nadie ha visto esa foto? Yo aquí. Chapare, ¿no? ¿Dónde? Algo que. ¿Dónde han visto esto? Al ir a Samaipata, ¿sí o no? ¿Ah? Entonces, por ejemplo, estas son curvas de nivel, se llaman curvas de nivelación cuando los terrenos tienen pendiente, entonces hace de esta forma. Por ejemplo, aquí igual, esto está plantando ahí. Las curvas de nivel también son isocuanta o estos de nivelación, les decía. Pero las curvas de nivel matemáticamente es que a la Z se les da valores de K y las curvas de nivel se grafican en el plano. Por ejemplo, así. Aquí está. A esta función le damos, en vez de Z, valores. K menos 2, esto da 7. Si K es 1, esto. Si K, entonces, esto que está con amarillo son las curvas de nivel que a la función se intersecta con plano Z menos K, K menos K, K igual a 0 y K igual a 2. Por ejemplo, así. Esta es la función. Lo cortamos con plano y resulta su proyección estas curvas de nivel. Eso así. Por ejemplo, vamos a hacer esa si quieren para que vean ustedes. Vamos a hacer aquí. 5. Miren ustedes. Ahí está. La función es z igual a 5 menos x al... Oh, no copió, no escribió nada. Z igual a 5 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Esa es la... Ahí está, lo graficamos en el espacio si quieren, ahí está. Y esa es la gráfica, ahí está. Esa es la curva. Ahora dice que yo debo calcular las curvas de nivel, cómo se calcula. Pero esto voy a hacer solo para mostrar, después no hay necesidad. Aquí a Z le damos, en vez de Z le vamos a dar, por ejemplo, aquí. Z igual a menos 2, ¿ya? Eso. Z igual a menos 1, o sea, desde menos K hasta más K. Z igual a 0, Z igual a 1 y Z igual a 2. Marcamos esto de acá. Y lo graficamos así. Miren cómo lo va a cortar. Ahí está. Ahí pueden ver cómo lo corta. Ahora estos cortes reflejan abajo. Miren. Ahora vamos a cómo se calcula las curvas de nivel. Esto yo necesito que hagan para el examen. ¿Cómo se calcula las curvas de nivel? Esto es. A Z se le asigna menos 2 de menos K. Después de menos 2 que viene el menos 1. Después de menos 1 que viene 0. 0. Después de 0 que viene 1. Después de 1 que viene 2. Graficamos. Y esa es la curva de nivel. Ahí está. Entonces, si nosotros vemos este corte, se refleja en el plano. Así. ¿Ya? Eso se llama. Ahora, acá, nosotros miramos otro ejemplo. Esta función con eso de ahí. Esto, si le damos corte desde menos 5 pasando por 0, seguro esto va a ser. ¿Ya? Si quieren podemos hacerlo también. Eso sí.
directamente. ¿Cuál es la función? A ver, vamos a ver. Esta función, vamos a hacerle sus curvas de nivel directamente. Esto si quieren hacen en la computadora porque a mano es muy complejo. Ya, mira. Ya, a ver. Z igual, abre paréntesis, 1 menos X al cuadrado. Cierra paréntesis, abre de nuevo, 1 menos Y al cuadrado. Ahí está. Le damos curvas de nivel, miren directamente. Vamos a darle desde menos 5, mientras más le dé. Menos 5, enter. Después de menos 5, ¿qué viene? Menos 4. Después le damos menos 3. Después le damos menos 2. Después le damos menos 1. Después del menos 1, ¿qué viene? 0. Después de 0 viene 1. En el examen mínimamente hay que saber calcular. 2. 2, 2. Después del 2 que viene, otro valor. Después del 2 viene el 3. 3. Después del 3 viene el 4. Después del 4 viene el 5. Ahí está. Ahora marcamos todo directamente. Y graficamos. Ahí están las curvas de nivel. O sea, es el corte de esa función que es, si quieren lo vamos a graficar. ¿Dónde está? Esta es la función. Miren ustedes. Ahí está. Esa es la gráfica. O sea, esta gráfica le hemos hecho cortes horizontales y eso es lo que nos da, digamos, las curvas de nivel. Entonces, volviendo a eso, sería eso las curvas de nivel. Muy bien. Eso sería todo en cuanto a funciones, queridos jóvenes. ¿Qué dicen? ¿Ya? Esa es la función en cuanto a ese tema de funciones. Nos tocaría avanzar ahora derivadas de funciones de varias variables. ¿Listo? ¿Está bien? No sé si tienen alguna pregunta para que pasemos ya a derivadas de funciones. Derivadas de funciones de varias variables. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas, queridos jóvenes? Solo una pregunta, ¿en el parcial va a haber gráficas? Claro, no van a graficar, pues no van a estar usando ahí. Yo les voy a dar las gráficas, ustedes van a identificar, ¿ya? Ah, ok. Ya no se preocupen de graficar, porque va a ser a mano, ¿sí? Yo puedo darles gráficas para que ustedes verifiquen nada más, o identifiquen, ¿ya? No se preocupen mucho de las gráficas, eso lo pueden practicar en una computadora, ¿ya? Ingeniero, yo tenía otra pregunta respecto al cuaderno que nos va a dar. También van a ver gráficas, ¿no? Sí. Y esas gráficas
¿Se podría fotocopiar? Claro, si quieren ¿Pegar? ustedes estar así bonito, lo imprimen y después lo pegan ahí en su cuadernito, pero bonito, pues no como los niños con engrudo, ¿no ves? ¿Sí o no? Ok. Ya. O sea, ¿sabe qué? El cuaderno es el objetivo, hacer un documento que ustedes tengan de cálculo, no es cuaderno por cuaderno. Ya, ustedes pueden poner más, agregar, por eso no es por jodido, sino que ustedes tienen que tener un documento de un curso. Cualquier cursillo que ustedes hagan tienen que tener documentación, que haber hecho. Por ahí trabajan con eso, usan, entonces, ¿cómo no voy a tener un documento bien hechito, corregido por mi catedrático? ¿Sí o no? No se trata de ser jodido de que ustedes tengan, sino yo les hago hacer para que tengan un documento que hayan pasado cálculo. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Ingeniero, una consulta. Dígame. Para el cuaderno de los prácticos, ¿podemos también hacer las gráficas en el Derive e imprimirlas luego para que salga bonito? ¿O claro, también a mano? Sí, lo hacen, lo imprimen, como dice su compañero, pues lo imprimo y lo puedo pegar ahí, ¿no? Bonito. Si se trata de gráficas, ¿no? Ya, gracias, ingeniero. Muy bien, por hoy, para que no le salga hernia, va a ser hasta ahí nomás, ¿ya? El lunes vamos a avanzar derivadas. Quiero pedirles lo siguiente. Para el día lunes, todos con su apunte. Yo conforme voy explicando, ustedes van a ir leyendo y aumentando con lapicero lo que estoy comentando ahí o las preguntas que hagan. Ese documento les va a permitir a ustedes, ¿cómo se llama? Les va a permitir, pueden adelantarse también a mi avance, porque este curso es cortito y esta materia es para sacarse 100, para mejorar las notas. Está bien que en primer semestre yo esté peleando 51, pero aquí ya no, ya tengo que ir a esto. Quiero mostrarles algo, ya hemos terminado esto, miren, esto está en sus apuntes así bonito escrito, yo lo he hecho un resumen y más que mostrar yo lo hablo. Y entonces aquí está en su práctica, en su apunte ya está bonito ya. Aquí inclusive habla caso 1, miren lo que yo lo he hablado nomás, ¿no es cierto? Ahí está algunos ejemplos que yo he hecho. Ahí está también. ¿Todo eso hay que hacer, ingeniero? Sí, ahora atiendan, mire, aquí está cómo sacar las curvas de nivel más bonito, está acá explicado. ¿Sí o no? Y ahí ya viene el práctico número 2. Esta noche ya pueden ir haciendo si quieren antes de tener, ahí está, miren, sáquense una foto. Dice práctico número 2, funciones de varias variables, libro de cálculo multivariable que está en la plataforma James Stewart, página 899, ejercicio 14.1, del 1 al 31, son varios nomás, del 61 al 66. Estos ejercicios, el práctico 1 y 2 prácticamente, yo ya tengo que tener resuelto para el día lunes. Y no voy a revisar, sino que ya para que tengan la oportunidad de preguntarme, ingeniero, mire, yo he hecho esto, ¿qué le parece? Tengo duda aquí, y mire lo que he hecho, está bien, míremelo, pueden mostrar, pueden compartir la pantalla, qué sé yo, o sea, quiero activo a ustedes. A mí me gusta dar presencial en el aula, es otra cosa, pero como estamos en estas condiciones, yo me doy el tiempo, no estoy yo preocupado de avanzar, sino de que ustedes aprendan. Ahora, si ustedes no miran nada y otra vez el lunes vienen con la cara pelada sin hacer nada, en vano están asistiendo al curso de verano, se van a aplazar. Y yo no estoy para aplazarlo, estoy yo para enseñarles, para apoyarles, para incentivarles, pero con ese objetivo. Quiero muchachos valientes, hasta ahorita me han demostrado que son buenos. ¿Sí? ¿Está bien? Ahí está, sáquense esa foto, pero mañana ya van a tener su apunte. ¿Listo? Ingeniero, una consulta. Sí. ¿Qué costo tendrá el libro para mañana para ir a recoger? Para irnos con la platita contadita. Para calcular el dinero, ingeniero, más o menos cuánto vamos a llevar. Para saber si voy a almorzar o no. Ya, que son de ustedes, consíganse por una cortea que financie, también ustedes no se organizan, ¿no? Oye. Ya, escúchenme, dice el
¿sabe qué? Yo se lo he hecho un texto bonito, es blanco y negro, pero con la carátula de colores he imprimido en mi computadora, no es fotocopia. Ya una carátula original, anillado se lo van a dar y tiene 150 páginas, desde geometría analítica hasta integrales triples, ¿ya? Entonces, el costo es 40 bolivianos, anillado y todo. No es la fotocopia, sino es el contenido, ¿ya? Ya le pregunté ahorita, 40 bolivianos se llevan y recogen su texto. Yo estoy haciendo hacer 80 textos, fíjense, el que no va mañana, no sé, no me estén preguntando lunes, martes, o no, no es que yo les obligue, cada uno debe buscar su material. ¿Solo mañana va a estar disponible para comprarlo eso, ingeniero? Sí, en el pabellón voy a llevar que vayan y entreguen. Yo voy a estar además ahí, voy a ir, si es que quieren consultarme, preguntarme, yo voy a estar todo el tiempo ahí, desde la 1 hasta las 6 de la tarde, en el pabellón 260, aula 1, por la entrada de la BUCH, por Inegas, el primer módulo ahí, ¿ya? Yo voy a estar también ahí, mientras entrego pueden consultarme, preguntarme, o si quieren que se lo... O sea, desde la 1 de la tarde más o menos, dije. Sí, desde la 1 de la tarde yo voy a estar ahí con la que está entregando, ¿ya? ¿Está bien? Va a estar la ingeniera porque a la fotocopia le dije que me lo lleve ahí para que no esté yendo a buscar a otro lado y todos tenemos el texto y empezamos a hacer cápsulas de conocimiento. Yo voy a estar además ahí hasta las 6, desde la 1. Si tienen alguna consulta, quieren mostrarme de su computadora para que instalar el derive, lo que ustedes quieran, voy a estar hasta las 6 ahí sentado, ¿ya? Voy a llevar una lista, por lista van a entregarse. Si ustedes no pueden ir, manden también a su hermana, a su mamá, a su corteja, que se los recojan, no hay problema, ustedes dan el nombre nomás, ¿ya? ¿Está bien? Ingeniero, disculpe, yo no conozco muy bien el centro. ¿Nos va a mandar por Maps la ubicación? No tenés la ubicación, Carlos. Ya, le vamos a mandar mañana la ubicación. ¿Cómo no vas a conocer tu universidad? Pues tenés que ir a pasearte por allá, oye, pues. ¿Cómo? Dije, pucha, anda a mirar las peladas, por lo menos de idiomas, por ahí están a vuelta, de farmacia. Tenés que conocer de medicina, el preuniversitario, a modo de bichear, pues andar, ¿cómo no vas a conocer? Dije. Ya, sí. Puro virtual nomás ahí. Puro virtual, no. Ya, entonces es el pabellón 260, aula 1, ¿ya? Es frente al polideportivo, ahí en la avenida Buch, ¿ya? De todas maneras le vamos a enviar la ubicación al grupo, ¿ya? Está bien. Ingeniero, yo tenía otra pregunta. Usted nos dijo que tendríamos que tener cuaderno anillado tamaño oficio. Y yo ya había comprado, hace un año ya había comprado lo que son los cuadernos tamaño carta. ¿Sí o sí se requiere el tamaño oficio? Ya, si haces en carta la cosa, hacelo, ahí no importa, pero no metes bien un cuadernillo pequeñito ahí que no se entiende nada. Si vos hacerlo bonito ahí, es el documento, ¿ya? ¿Está bien? Es que también, ingeniero, el cuaderno tamaño oficio no cabe mucho en la cartera, pues lo que somos mujeres, muy grandote. ¿Y dónde van a ir pues con su cuaderno? Para eso hay mochila, para eso hay mochila. Es que yo no uso mochila, pues. Siempre la lista cosa para es que cuando Texas. tengo que ir a la casa de mi papá, así que tengo que irme con cartera, no uso mochila. Pero háganse Siempre lista para Texas. Esa pelada no consigue. Ya está lo mal pensado esto. No consiguen a nadie, un galán ahí que lo acompañe para que se lo lleve su cuaderno. Yo tengo auto. No, todos son mentirosos, hija. Ya, listo. ¿Quién te hizo creer eso? ¿Quién fue Vean la maleducado? forma. Yo dije nomás que hagan un cuaderno tamaño oficio, no vean la forma de un cuaderno elegante que esté bien hecho, con página, con contenido, todo. Es un documento que ustedes van a tener. Yo voy a corregir, porque eso le estoy dando 15 puntos, miren ustedes, para que ustedes se ganen haciendo un documento bonito, ya sea tamaño carta, oficio, pero en fin,
Lo que yo no quiero es, como el anterior semestre, les voy a mostrar yo mañana, una burla, unas cuantas hojas locas ahí mostraron, este es mi apunte, ingeniero, yo agarré y lo tiré al basurero, ¿ya? Entonces, uno, por ejemplo, dijo, tenía unos apuntes, tenía de física, de álgebra, de química, de todo, y ahí entre medio unas cuantas letras había hecho de cálculo, agarré y lo boté igual a la basura, ¿ya? Entonces, estamos en la universidad, en uno u otro cuaderno, pero no quiero hojas sueltas ni trapper, ¿listo? ¿Ya? ¿Está bien? Si hacen en trapper, aníllenlo, pero no quiero ninguna hoja suelta, porque tiene que ser un documento bonito y vale 15 puntos, ¿ya? ¿Está bien? Sí, ingeniero, otra consulta. Al encabezado dijo que tenemos que poner la carrera, todo. ¿Es en los dos cuadernos? Sí, en los dos. Ah, ya, listo. Sí. ¿Es en los 3 o en los 2? En los dos, pues. En los dos, solo son 2. Sí, en cada plano. Anverso y reverso, sí, está bien. No anverso y reverso, pues en una plana, ¿no? Las páginas sí es anverso y reverso, ¿no? ¿Qué más? Gracias. Pero mañana pues me muestran, ¿ya? Mañana ya me dicen, mire, ya está mi carátula, ya está, yo voy a estar sentado de ahí de una, me hubiera gustado pasar clases ahí, pero bueno, la pandemia y no sé qué más, siguen con esa vaina, pero yo voy a estar mañana, ¿ya? ¿Está bien? Listo. ¿Quién más? Selena, ¿cuántos hijos tiene ahí? Está mostrando, a 2 o 3, creo, ¿no? No, es mi sobrinita, vino Ah, aquí. ya, su Es mi sobrina. sobrinita. Ingeniero, disculpe. Ya, diga. Sobre el examen, ingeniero, el día sábado, ¿no? De la semana que viene. Sábado en la hora de clase. ¿Ya? ¿Está bien o no? ¿Cuál es el lío? ¿No hay problema? Está bien. Todo Hay claro, todo claro. algunos que son sabatistas porque eso ya les toma. Hay algunos que, ¿Ya? ingeniero, y no hay manera de darlo en la mañana el examen. ¿Por qué? No tenemos otra materia. Es que algunos, bueno, en mi caso, ingeniero, bueno, yo soy de provincia, ingeniero. Y para quedarme no tengo ahí. Otro que no consigue auspiciadora. A madrugar. No fue, hasta eso, por lo menos a la pelada, invitarle a almorzar. Después del almuerzo te vas al examen, pues. En la mañana yo voy a tomar a ciencias económicas, de todas maneras, si alguien por alguna excepción quiere dar a esa hora, pero no, mejor todo a la hora, en la hora de clase, ¿ya? Está bien, porque si no, no vamos a dar gusto uno por uno, todo o nada, ¿no? ¿Sí o no? Inge, ¿podría subir las carátulas de los apuntes y el práctico a la plataforma? Ah, sí, ahora esta noche lo voy a subir, lo que pasa es que no he tenido tiempito, lo voy a subir eso y le voy a subir un video cómo utilizar el derive también que lo grabé el año pasado, ¿ya? O el anterior semestre, ¿ya? Eso más. Ingeniero, una consulta con las carátulas. ¿Podemos imprimir las carátulas así en una hoja de cartulina, no? Porque tiene que ir en la primera página, así bien bonito. Ah, claro, también ya ustedes pues vean la estética ya. El cuaderno... Esa duda teníamos. El cuaderno refleja la personalidad del dueño del cuaderno, ¿no? ¿Sí o no? La letra, es como un auto, por ejemplo, que anda en un auto que ya se va a caer su lata y con eso es falta de personalidad. ¿Ya? A tunearlo. Listo, muy bien, ¿qué más? No hay más. Y varios sobrinos tiene la Selena. Todo claro, ingeniero. Dice chao mi sobrina. Ya, chao. Está bien. Ya, ¿qué más, jóvenes? ¿Nada más? Una preguntita, profe, para confirmar cuánto era el precio. ¿Cuánto es, Selena, el precio? 20 por 2. 40. 50 bolivianos para ese compañero. Por preguntar o por preguntar. 10 pesos más para las horas. 50 para el compañero. Ya, ahí está, ese es el precio. Ya, ¿qué más? No, mañana solo van a ir a recoger su práctico, por eso si tienen alguna duda de la carátula, de algo, voy a estar yo ahí, ¿ya? No hay clases porque se pueden herniar al pasar clase y recoger su práctico, por eso le voy a dar libre mañana,
¿Ya? Lunes avanzamos derivada. ¿Ya? Ingeniero, entonces posiblemente el primer examen sería funciones y derivadas. Yo creo que va a ser más, porque derivada el lunes vamos a terminar, el martes ya va a ser aplicaciones. Capaz que demos hasta máximo y mínimo. Y para el segundo va a ser solo integrales. Ya, si lo terminamos antes de carnaval, mejor va a ser. ¿Ya? Claro, claro, Inge. Porque ahora hay carnaval, ya estaba la tamborita andando. Un chorraquito para carnaval. ¿Ya? ¿Qué más, jóvenes? Mañana, desde las 10 de la mañana, ya se puede ir a comprar, ¿cierto? Los apuntes. ¿Qué dice? Aquí va a estar abierta. No, a partir de la 1 voy a estar, de las 10 no, porque no puedo en la mañana y no van a ir allá, les dije a los de la mañana igual que vayan en la tarde, ¿ya? Ah, ya. Yo pensando ir a las 10. Desde la 1. ¿Quién más? Nada más, jóvenes, ¿no? Ya, gracias. Nada más, Inge, ¿podemos salir, no? Sí, ya pueden ir, ya ha terminado la clase, nos vemos mañana, ya. Hasta luego. Ingeniero, hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego. Se cuida. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.